niños, buenos días. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy, por favor, me lo escriben en el cuaderno de español. ¿Listo? Esto es lo que vamos a ver en esta semana. Por favor, colocan Tuesday, April 14, 2020. El trabajo principal que vamos a hacer en esta semana serán los tiempos verbales. Pero antes de ver tiempos verbales, nos vamos a remitir a las categorías gramaticales con relación a los verbos. Decíamos que los verbos son las acciones dentro de una oración o dentro de un texto, ¿sí? Saltar, correr, brincar, reír. Bueno, esas son las acciones. Los verbos son muy necesarios, obviamente son la palabra principal que necesitamos para poder conjugar en tiempos verbales. Pero para poderlos conjugar correctamente hay que tener en cuenta dos cositas de los verbos, que unos son regulares y otros son irregulares. Los verbos regulares son aquellos que al ser conjugados no cambia su raíz. ¿Cómo así que no cambia su raíz? Les puse dos ejemplos, hablar y perder. Los verbos sean en pasado, en presente, en futuro o en otros tiempos verbales, que eso más adelante lo vamos a ver, les explico con los tres que reconocemos en este momento. Y con cualquier pronombre personal no va a cambiar su raíz. Ejemplo, lo voy a hacer con el pronombre personal yo en pasado, presente y futuro. Yo hablé. En presente yo hablo y en futuro yo hablaré. Si se dan cuenta, H, A, B, L no cambian. Lo único que cambia es de ahí en adelante según el tiempo verbal que estoy utilizando y obviamente aquí el pronombre personal yo. Aquí solamente cambian las últimas palabritas. Esto que no cambia, que está en verde, es la raíz del verbo. Por eso se dice que al ser conjugados no cambia su raíz. Lo mismo con perder, lo vamos a hacer con el pronombre personal nosotros. Nosotros en pasado perdimos. En presente nosotros perdemos y en futuro nosotros perderemos. Si se dan cuenta, las cuatro primeras letras del verbo perder no cambió. Esa es la raíz del verbo. Y esos son los que llamamos verbos regulares. La gran mayoría de los verbos son regulares. Son pocos los irregulares, pero obviamente existen y los utilizamos mucho. Los verbos irregulares son aquellos que al ser conjugados sí cambia su raíz. Entonces les puse dos ejemplos, el verbo ir y el verbo ser. En pasado, en presente, en futuro. Vamos a tomar el mismo pronombre personal yo. Yo fui, que es el verbo ir, pero en pasado. En presente, yo voy y en futuro, yo iré. Si se dan cuenta, en los tres tiempos verbales cambia la palabra totalmente. De pronto en futuro no, pero en pasado y en presente sí. Y así también es con los otros pronombres personales. Si ustedes los conjugan, les va a cambiar casi que en su totalidad o parcialmente la raíz del verbo. El verbo ser. Entonces, en pasado y con el pronombre personal nosotros. Nosotros fuimos. En presente nosotros somos y en futuro nosotros seremos. Entonces, si se dan cuenta, los verbos irregulares sí cambian, sea de forma parcial o sea de forma total. ¿Listo? Es simplemente para que tengan en cuenta que son dos características que tienen todos los verbos, que pueden ser regulares o irregulares. La gran mayoría de veces siempre vamos a encontrar los regulares, pero obviamente en casos excepcionales están los irregulares y si ustedes se dan cuenta el verbo ir y el verbo ser lo utilizamos constantemente. Entonces no es algo que no exista o que no esté. Ya teniendo en cuenta que hay verbos regulares o irregulares, entonces ya vamos sobre los tiempos verbales. Nosotros reconocemos presente y pasado futuro porque eso es lo que siempre nos han enseñado. Pero también hay tiempos verbales que los vemos, pero muchas veces no los reconocemos ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Entonces vamos a tener en cuenta cuáles son. ¿Listo? En este momento vamos a ver 6 tiempos verbales. Bueno, el que ustedes conocen, que es el presente, el pasado, el futuro, el infinitivo,
Reconocemos también el gerundio y el participio. Listo. Esos son los tiempos verbales que vamos a reconocer. En el caso del presente no es muy difícil, mis niños, porque son las acciones diarias que ustedes realizan.